¿Cómo es el carácter de Juan Gabriel? ¿Es una persona Muy tranquila? cariñosa. ¿Se altera de vez en cuando? Pocas veces. Él es muy estricto en sus cosas. Eran artistas, brillaban en el escenario, sonreían en público, pero cuando las luces se apagaban, eran dagas con voz dulce. A los 60 años, con una voz quebrada por el tiempo y la enfermedad, Rocío Dúrcal dejó caer la última verdad. Una verdad que había callado por décadas. Lo que parecía una confesión tardía era en realidad una herida abierta que nunca cicatrizó. Conocida por su ternura al cantar rancheras, por esa mezcla de inocencia española y bravura mexicana que conquistó 2 continentes. Rocío fue mucho más que una reina de la canción. Fue una mujer que aguantó, tragó saliva y sonrió ante quienes le hacían daño, hasta que ya no pudo más. No gritó, no escribió una carta, simplemente habló. Frente a un círculo íntimo en la recta final de su vida, soltó 7 nombres, 7 figuras del espectáculo que marcaron su carrera con sombras, envidias, traiciones, desdén. A una la llamó soberbia vestida de inocencia, a otro voz sin alma, y a varios simplemente ruido con brillo. Después de una vida entre focos y aplausos, Rocío está contando su historia, y es más áspera que una ranchera sin final. Lista para escuchar los nombres. Vamos directo. Juan Gabriel. Era su alma gemela artística. Eso pensábamos todos. Juntos grabaron más de una decena de álbumes, vendieron millones de copias y definieron una era dorada del bolero ranchero. Canta a Juan Gabriel juntos otra vez Amor Eterno. Son himnos que aún hacen temblar corazones. Pero lo que pocos sabían es que detrás de esos versos eternos había un dolor imposible de cantar. El quiebre llegó en silencio, sin escándalos públicos ni titulares sensacionalistas. Fue un desencuentro íntimo, pero devastador. En 1997, durante la grabación de un videoclip en España, Juan Gabriel envió un equipo a filmar sin autorización previa, invadiendo el espacio personal y profesional de Rocío. Ella lo sintió como una puñalada. No por el acto técnico en sí, sino por lo que implicaba control, desconsideración y la certeza de que ya no eran socios, sino enemigos envueltos en seda. Años después, Rocío contaría a su círculo cercano que Juan Gabriel no la respetaba como artista, sino como instrumento de su ego. Esa frase dicha con voz temblorosa resume una década de tensiones contenidas. No fue solo la traición de un colaborador, fue la decepción de quien creyó haber encontrado un amigo en un mundo de máscaras. Durante los siguientes años, ella evitó cantar sus temas en vivo. Nunca lo dijo en entrevistas, pero en backstage, cada vez que un fan pedía la diferencia, ella desviaba la mirada como quien recuerda una carta rota. Juan Gabriel, por su parte, jamás se disculpó públicamente. Tampoco lo hizo en privado. Y eso fue lo que más dolió. No la traición, sino el orgullo. En 2001, cuando Rocío fue diagnosticada con cáncer, algunos esperaban un acercamiento, una reconciliación. Pero Juan Gabriel no apareció en el hospital, ni en sus últimos conciertos, ni siquiera en su funeral. Años después, él diría en televisión que ella fue su mejor intérprete, pero a Rocío esas palabras no le habrían servido de consuelo, porque ella no quería halagos tardíos, quería respeto en vida. Para Rocío, Juan Gabriel representó la gran contradicción, el genio que la elevó al cielo, y luego la soltó sin red. No le guardó rencor con gritos ni venganza, le guardó silencio, y ese silencio fue su castigo más severo. Para ella no fue una ruptura, fue un entierro, porque algunas amistades no mueren de un día a otro, se oxidan lentamente hasta que ya no queda melodía. Miguel Bosé. Él era el favorito de los círculos intelectuales, el hijo de 2 mundos, la elegancia italiana y el arte español. Cantante, actor provocador, nato. Cuando Rocío Dúrcal hablaba de Miguel Bosé, lo hacía con un tono seco como quien describe un espejismo.
porque lo admiró, sí, pero también lo sintió como una amenaza. En los años 80, Bosé emergía con fuerza en América Latina. Su estilo andrógino, sus letras ambiguas y su magnetismo escénico rompían moldes. Rocío, por entonces, era ya una reina consagrada de la canción popular. Pero los ejecutivos discográficos empezaron a mirar hacia él, a invertir en sus videoclips, a desplazarla de festivales donde antes era estelar. Fue en 1987 cuando Rocío supo que algo había cambiado. La cancelaron en un evento en Caracas para darle el lugar central a Bosé. El cartel llevaba su foto más grande, el contrato más jugoso también. Lo peor no fue la competencia, fue la actitud. Según testimonios cercanos, Rocío intentó acercarse a Miguel en camerinos y él apenas la saludó. Ella representa el pasado, habría dicho ante una periodista del diario 16. Rocío no lo olvidó jamás. Años después, en una cena privada, le confió a una amiga: «Ese muchacho canta con el ego, no con el alma». Lo que más le dolía no era que triunfara, era que la industria premiara su irreverencia y olvidara la constancia de quien había construido puentes entre España y México con sudor y garganta. Rocío veía en Miguel a un símbolo de los nuevos tiempos. Talento sí, pero también pose. Arte sí, pero lleno de desprecio hacia la tradición que ella defendía. En 1993 fueron invitados a un homenaje por los 30 años de la música pop española. A Rocío le asignaron un lugar lateral en la alfombra roja, a Miguel la entrada principal. No lo dijo en entrevistas, pero ese día decidió no volver a presentarse en actos donde él estuviera involucrado. «La industria tiene amnesia selectiva», murmuró con esa elegancia herida que solo las grandes mujeres saben portar. El tiempo no curó nada. En sus últimos años, cuando escuchaba en la radio, Amante Bandido cambiaba de emisora sin decir palabra. No lo insultaba, no lo criticaba, solo bajaba la mirada. Para ella Bosé no era un enemigo directo, era un reflejo incómodo del mundo nuevo que desplazaba a los pilares antiguos. No lo odiaba, pero no podía perdonarle su indiferencia. Porque para Rocío el talento sin humildad era solo ruido con brillo, y ella nunca supo bailar al ritmo de la soberbia. Marco Antonio Solís. Con su melena ondulada, su voz quebrada por el desamor y su aire de poeta romántico, Marco Antonio Solís parecía encarnar todo lo que Rocío Dúrcal apreciaba en un intérprete. Y durante un tiempo, así fue. Se admiraron mutuamente desde la distancia, se dedicaron palabras en entrevistas, y hubo incluso propuestas de colaboración que no llegaron a concretarse. Pero tras la cortesía, había algo que se desmoronaba en silencio: el respeto. La primera grieta apareció en 1999. Rocío estaba planeando un nuevo álbum con canciones inéditas, y entre las opciones surgió el nombre de Marco Antonio como compositor principal. Según allegados a su equipo, Solís se mostró entusiasmado, hasta que recibió una propuesta de producción de una cantante más joven y comercialmente más rentable, Thalía. Eligió irse con ella. Rocío nunca lo olvidó. Para muchos fue solo una decisión estratégica. Para ella fue una traición, porque Rocío no buscaba solo canciones. Buscaba canciones que le hablaran al alma, escritas por alguien que comprendiera la profundidad del amor y el desgarro. Sentía que Marco había vendido su pluma a la moda, dejando de lado la emoción genuina por la fórmula repetida. Durante una entrevista en 2002, Rocío fue consultada sobre los nuevos cantautores del regional mexicano. Mencionó a Pepe Aguilar, a Joan Sebastián, pero evitó cualquier alusión a Marco Antonio. El silencio pesó más que cualquier crítica. En privado explicaba Marco: se volvió un negocio con barba. Y yo ya no canto para empresarios. En 2005, ambos coincidieron en un festival en Guadalajara. Compartían camerinos contiguos. Él envió flores. Ella las devolvió con un breve recado escrito a mano.
Gracias, pero las canciones no florecen donde hay olvido. Esa fue su forma de cerrar el círculo. En sus últimos días, cuando repasaba mentalmente con quién había sentido una herida que no cicatrizaba, Marco aparecía no por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. Porque a veces el dolor más profundo no viene del ataque frontal, sino del abandono silencioso. Para Rocío, Marco Antonio fue una promesa no cumplida. Y no hay peor desilusión que descubrir que detrás de una gran voz no hay una gran alma. Lucero. Ella era la novia de América. Lucero irradiaba frescura, simpatía, juventud. Con apenas 20 años ya encabezaba telenovelas, grababa discos exitosos y llenaba estadios. Para muchos era la heredera natural de la tradición femenina en la música ranchera. Pero para Rocío Dúrcal, esa herencia no se gana con carisma, se construye con respeto. A principios de los años 90, los productores comenzaron a comparar abiertamente a Lucero con Rocío. La prensa titulaba «La nueva reina del mariachi». Aquello no molestó a Rocío. Lo que la enfureció fue otra cosa, una declaración pública. En 1994, durante la promoción de su álbum «Cerca de ti, Lucero», dijo en una entrevista: «Yo crecí con las canciones de Lola Beltrán y Lucha Villa, las verdaderas grandes. Nunca fui muy fan de Rocío Dúrcal». Esa frase fue como una daga, porque Dúrcal no esperaba adoración, pero sí reconocimiento. Durante años había defendido el género mexicano en países donde era incomprendido. Había cantado con mariachis ante públicos europeos que jamás habían escuchado un «ay, ay, ay». Y esa joven que apenas comenzaba la despreciaba en una frase. Rocío no respondió en público, pero en privado anotó el nombre. En cada gala donde coincidían, Lucero saludaba con efusividad. Rocío respondía con una sonrisa helada, cortés, distante. «Es buena actriz», decía después con tono ambiguo. Nunca más compartieron escenario, aunque fueron invitadas a los mismos homenajes. En el año 2000, Televisa intentó reunir a varias mujeres del género para un especial televisivo. Rocío aceptó, hasta que supo que Lucero sería la conductora del evento. Canceló sin dar explicaciones. Quienes la conocían sabían que nunca compartiría protagonismo con alguien que a sus ojos no había demostrado humildad. En su diario, Rocío escribió una frase que sus hijos encontraron años después. «El talento sin gratitud es una moneda falsa. Brilla, pero no vale nada». Esa frase tenía destinataria. No era rencor, era decepción, porque ella había abierto caminos para muchas, incluso para las que nunca lo agradecerían. Para Rocío, Lucero representó una generación que heredó aplausos, sin saber por quién fueron ganados, y a ella eso le dolía más que cualquier olvido. Jorge Rivero, galán de los años dorados del cine mexicano. Jorge Rivero era sinónimo de virilidad en pantalla. Con su físico imponente y su mirada de acero, conquistó tanto a productores como a espectadoras. Fue el símbolo del macho clásico de los años 70. Pero para Rocío Dúrcal, ese símbolo tenía grietas que solo se veían tras bambalinas. En 1974, Rocío fue invitada a coprotagonizar una película de corte romántico junto a Rivero. Era una apuesta ambiciosa unir a una estrella musical con el actor más taquillero del momento. El rodaje fue en Veracruz. Lo que debía ser un viaje artístico se convirtió en una pesadilla emocional. Desde el primer día de grabación, Rivero trató a Rocío con condescendencia. Comentarios sarcásticos sobre su acento español, insinuaciones constantes sobre su físico y una actitud de superioridad que ella jamás olvidó. Según el testimonio de un asistente de producción, Rivero le dijo una vez al director: «Es buena cantante, pero no actriz. La cámara no la quiere como a mí». Esa frase dicha a espaldas de Rocío llegó a sus oídos como una bofetada. Lo que más la molestó no fue el desprecio, sino el desprestigio calculado. A lo largo del rodaje,
Rivero hizo esfuerzos velados por opacar sus escenas, interrumpiendo tomas, imponiendo cambios de guión y presionando para que su personaje tuviera más protagonismo. El director intentó mediar, pero la tensión era insalvable. Rocío terminó la filmación con una determinación férrea: no volver a actuar en películas con egos inflados. A partir de entonces, limitó sus apariciones cinematográficas y se centró en la música, donde el escenario era suyo, y nadie podía robarle el foco con testosterona mal digerida. Años más tarde, cuando le preguntaron por qué no había seguido una carrera en el cine mexicano, respondió con una sonrisa amarga: prefiero cantar. Las canciones no interrumpen tus diálogos para quedar mejor. Fue la única vez que hizo alusión directa al conflicto, sin nombrar a Rivero, pero sin dejar dudas. En los círculos privados, solía decir que Rivero representaba lo que ella más temía. En el medio, hombres que confundían fuerza con arrogancia, fama con poder y talento con músculo. Nunca más lo saludó en público, y cuando lo veía en revistas o programas, Retro simplemente volteaba la página. Para Rocío, Jorge Rivero no fue un colega, fue una advertencia. El ego masculino, cuando no se controla, no solo arruina escenas, también arruina memorias. Andrés García era el seductor por excelencia del cine mexicano. Andrés García llenaba salas con su sola presencia, embriagaba con su voz grave y construyó una carrera basada en la imagen de hombre irresistible. Pero Rocío Dúrcal nunca se dejó seducir por las apariencias. A sus ojos, García no era un galán, era un terremoto disfrazado de caballero. Se conocieron en una cena de gala en 1980 durante una entrega de premios organizada por Televisa. Andrés, como era habitual, se acercó a saludar con una mezcla de encanto y arrogancia. Le dijo: «Tú cantas bonito, pero lo tuyo es para llorar. Yo hago soñar». Fue una frase aparentemente inocente, pero Rocío la guardó como una espina. Aquella noche descubrió algo detrás de su sonrisa. García escondía un desprecio latente hacia las mujeres que no se dejaban admirar ni controlar. En 1983, fueron considerados para protagonizar una serie juntos. Un productor visionario propuso unir su carisma con la fuerza emocional de Rocío en una historia de amor imposible. Pero en las reuniones de preproducción, Andrés insistía en modificar el guión. Quería más escenas de acción, más planos suyos y menos diálogos emocionales. El drama lo pone en ellas, el espectáculo. Yo, dijo en una junta. Rocío se levantó, agradeció el café y se fue. Nunca volvió a contestar llamadas del proyecto. El conflicto se agravó cuando, en una entrevista de 1990, García fue consultado sobre las cantantes que más admiraba. Mencionó a Verónica Castro, a Yuri, incluso a Thalía, pero omitió deliberadamente a Rocío. Consultado después por la prensa, respondió con sorna: «Es que ella canta tan triste, me deprime». Aquello la hirió profundamente, no por la crítica, sino por el desdén. Rocío creía que el arte venía de las emociones, no del músculo. Y Andrés, en su afán por mantenerse vigente, empezó a encarnar lo que ella más despreciaba: el show, por encima del alma, la pose sobre la verdad. En los años 90, cuando él incursionó en telenovelas ligeras y programas de variedades, Rocío lo consideró una caricatura de lo que fue. Así lo escribió en una carta que nunca envió. Andrés se convirtió en su propio espejo y terminó creyéndose el reflejo. Nunca hubo reconciliación. Nunca lo enfrentó cara a cara, porque para ella, hacerlo hubiera sido descender al terreno del espectáculo, donde él se movía con soltura, y ella no tenía interés. Para Rocío, Andrés García fue el recuerdo vivo de que no todos los hombres atractivos tienen profundidad, y que el verdadero arte no necesita camisa abierta, sino corazón abierto. Sara García. A simple vista parecería imposible que Rocío Dúrcal y Sara García, la icónica abuelita del cine mexicano,
pudieran tener algún roce. Sara era una institución, un monumento viviente a la ternura y la tradición. Pero para Rocío esa fachada maternal ocultaba una personalidad mucho más severa, casi implacable, que marcó uno de los momentos más dolorosos de su juventud artística. Era 1971. Rocío, con apenas 27 años, llegó a México por primera vez para presentarse en el Festival de la Canción Latina. Su éxito en España ya era indiscutible, pero en tierras aztecas aún era una promesa extranjera. Durante una visita al canal Telesistema Mexicano fue presentada ante Sara García, quien se encontraba en una sala de maquillaje rodeada por técnicos, actores y asistentes. Rocío, nerviosa, se acercó a saludar con humildad. «Es un honor conocerla, señora Sara». La respuesta fue fría como mármol. «Aquí en México los honores se ganan, señorita». Hubo un silencio pesado. Algunos sonrieron por compromiso. Rocío, roja de vergüenza, sonrió tímidamente y se retiró. Años después, en una conversación íntima con su maquilladora personal, lo confesaría: «Nunca una mirada me pesó tanto como la suya». El golpe no fue solo personal, fue simbólico. Rocío comprendió en ese momento que su acento, su nacionalidad, su estilo suave, la convertían en una amenaza silenciosa para ciertos íconos de la vieja guardia mexicana. Y Sara, con su posición dominante, dejó claro que no estaba dispuesta a abrirle espacio sin resistencia. Durante los años siguientes, cada vez que Rocío era convocada para algún especial televisivo, donde Sara también participaba, notaba una tensión subterránea. Comentarios como esas extranjeras vienen por todo circulaban en voz baja. En 1978, Rocío fue nominada a un premio TV y Novelas por su participación musical en una telenovela. En la gala sentaron a Sara y a Rocío en la misma mesa. Apenas intercambiaron 2 palabras. El respeto de Rocío hacia la historia de Sara jamás se quebró. Pero el dolor de no haber sido reconocida por una figura maternal que ella misma había admirado desde pequeña fue una herida silenciosa. Años más tarde, ya enferma viendo una película antigua, donde Sara interpretaba a una abuela cariñosa, murmuró: «Qué lástima que la actriz fuera más dulce que la mujer». No fue odio, fue desilusión, fue la amarga certeza de que no siempre los grandes monumentos te acogen. A veces te aplastan. Para Rocío, Sara García fue la prueba de que incluso en los rostros más entrañables puede habitar un juicio frío, y que las verdaderas madres del arte no dan lecciones, dan acogida. No fue una lista escrita con rencor, fue un susurro final, una confesión postergada, durante años nacida no del odio, sino del cansancio. Rocío Dúrcal no nombró a esos 7 artistas para destruirlos, sino para liberar el peso de un silencio que le había desgarrado el alma en privado. En cada uno de ellos encontró una grieta: la traición, la soberbia, la indiferencia, el ego, la frialdad. Grietas que con el tiempo se convirtieron en cicatrices profundas, que no se ven en los homenajes, pero que laten en cada nota que alguna vez cantó con dolor. A los ojos de Rocío, el mundo del espectáculo cambió. Dejó de ser un altar para el sentimiento sincero y se convirtió en un desfile de máscaras. Ella no odiaba el éxito ajeno, odiaba la hipocresía que muchas veces lo sostenía. Odiaba las sonrisas falsas en camerinos, los abrazos vacíos en premiaciones, las palabras bonitas que escondían cuchillos. Su confesión fue una declaración moral, no una venganza. Fue su forma de decir: yo estuve ahí, vi lo que ustedes aplauden, y no todo brillaba como parece. Y en ese acto de honestidad final, Rocío no se volvió más pequeña, sino más humana. Nos mostró que incluso los ídolos sangran, que incluso las voces que nos arrullan también han sido silenciadas por la injusticia. ¿Era Rocío una mujer rencorosa? Tal vez. Era orgullosa sin duda, pero sobre todo,
era leal a su verdad. Nunca buscó revancha en los escenarios ni en la prensa. Lo hizo en la intimidad en su lecho de muerte, cuando ya no tenía nada que ganar ni perder. Y es ahí donde su gesto toma fuerza, porque decir la verdad cuando ya no hay beneficio es el acto más puro de integridad. Para Rocío Dúrcal la música fue su forma de amar, y el silencio su forma de protegerse. No gritó, no insultó, simplemente dijo lo que muchos callan. Y después se fue en paz.